Gracias por la presentación y también aprecio la invitación a este gran lugar. Y habiendo escuchado a la presentación de Bruce, quiero volver a la Tierra intentando responder algunas preguntas básicas y generales. Antes de hacerlo, quiero mencionar que no tengo conflictos de interés, excepto que soy un pobre nutricionista y se escribe con doble O, poor en inglés. No tengo mucho tiempo para hablar del análisis composicional, solo mencionaré que es un gran problema porque no hay estandarización disponible. A veces es muy difícil comparar datos, entonces tengo algunas diapositivas al respecto de este tema. Los HMOs no solo se conocen, solo se conocen hace 10, 15 años, bien, pero las hemos conocido por mucho más tiempo. Y quiero mostrarles una cita que encontré ayer en una publicación reciente, muy reciente. Los autores hicieron pruebas a las oligosacáridas, que es un muy buen ejemplo de que debemos tener cuidado. En esta nueva publicación de los últimos 10 años, como no habían HMOs disponibles hasta ese momento, la gente intentaba obtener de otras fuentes, inspirando a los autores, como dijo el autor, inspirada por la distribución dimensional molecular de los oligosacáridos no digestibles, hicieron otro tipo de fórmula. Pero estos componentes no tienen nada en común con los oligosacáridos de la leche humana. No encontramos esto, no encontramos fructosa, no existen galactoligosacáridos, en fin, desde este punto de vista está muy equivocado y sin embargo lo encuentras en casi todas las publicaciones relacionadas con los probióticos. Y quiero extender los comentarios de Bruce sobre el comentario de las HMOs, los descubrimientos de estas dos personas que fueron los primeros, Richard Kuhn, que identificó estos componentes, exactamente como los utilizamos hoy, con medios químicos clásicos. No hubo nada sofisticado, biología molecular, etcétera. Ganó el premio Nobel posteriormente, no por los HMOs, sino por su trabajo en la vitamina A y los carotenoides. Al mismo tiempo, en Heidelberg estaba Paul Gheorghi, tal vez lo hayan escuchado, muy bien conocido, científico interesado en identificar el factor de crecimiento de los lactobacillus, porque se daban cuenta de que existían diferencias entre la leche humana y otras bebidas como el vino, vamos a decir. Y llevaron a cabo estudios de función y la estimulación del crecimiento de lactobacillus bífidos, dijeron, se debe a los varios oligosacáridos que han sido claramente identificados y caracterizados ya en este momento, y analizaron la función, los mecanismos de la producción de ácidos lácticos y acéticos, que son los efectos que hoy llamamos efectos prebióticos. Hoy esta es una nueva era y muy entusiasmante porque por primera vez las HMOs, al menos algunas de ellas, se pueden producir en grandes cantidades. Es un gran avance de los últimos 2 o 3 años. Hay 2 publicaciones en estudios humanos, sobre estudios humanos que muestran, obviamente, que agregar lactosa en una posición específica nos lleva a un crecimiento específico y una absorción imprecedente. Y hay otro estudio que pronto se va a publicar, según yo, de que 2-FL en combinación con LNNT puede
puede mostrarse que la macrobiota en las heces cambia hacia algo más parecido a lo presente en la leche humana, y eso es fantástico, pero hace también surgir aún más preguntas, por supuesto. La primera es, ¿qué quiere decir? ¿Qué sabemos de la absorción de los HMOs? Y regresaré a este punto más tarde. ¿Qué pasa si un infante no recibe 2FL? Y ese es el caso, aun si un infante es lactado exclusivamente en su alimentación, porque aunque es uno de los HMOs más dominantes en la leche humana en general, en 80% de la población europea, por ejemplo, en el 20% no está presente. Los mexicanos son muy afortunados porque 90% de la leche materna de casi todas las mujeres, en el 95% de las mujeres está presente este componente. La gente de la Polinesia tiene un alto número de personas que no lo producen, que no las producen. Hay muchas preguntas al respecto, entonces, que tenemos que responder. Y la pregunta de la microbiota, pues obviamente ya se ha hablado muchísimo, y David es uno de los grandes científicos de esta área, y él nos va a decir que no es tan difícil entender la microbiota usual, regular, en la alimentación exclusivamente por leche materna en los infantes. También tenemos que tener cuidado de lo que hablábamos, de los estudios que no son los mismos, de donde encontramos el mayor efecto de la bifidobacteria de los colegas. Pero estos son datos publicados para dar cierta fórmula con HMOs. No sabía yo qué HMO era, pero la cuestión es que no se encontraba nada más un nivel muy bajo de bifidobacteria y mayor cantidad de clostridias y una mayor cantidad de las bacterias. O sea, que lo que quiero decir con ello es que no es tan fácil dar respuesta a esto, y creo que tendremos que responder estas preguntas en los próximos 5 a 10 años. Ahora, en general, las OLHs se encuentran íntegras, llegan al intestino y después tienen que estar disponibles para la microbiota. Y quiere decir que se supone que la disminución de OHLs fecales indica su utilización preferible por la microbiota. Y la pregunta para uno de nosotros es específico para los OLHs u otras glicoproteínas de la leche que tienen el mismo efecto. Entonces, la utilización por parte de la microbiota depende de todo el consumo. ¿Acaso hay diferencia en su cantidad o es más importante el tipo de OLH recibe el bebé? Y les quiero mostrar los datos recientes. Antes de hacerlo, me concentraré en lo que recibe el lactante, que secreta con las heces, que secreta de otra manera. Ya hay un estudio de María Carmen Colado en donde recolectamos muestras de leche y de otras también. El problema es que normalmente utilizamos nada más leche y otros grupos usan nada más heces y otros nada más muestras de orina. Y lo que necesitamos más bien hacer es combinar los tres líquidos biológicos para saber qué es lo que realmente recibe el lactante. El acuerdo general es que hay un alto número de oligosacáridos, como se dijo ya, en nuestra opinión, entre 5 y 15 gramos. Es mucha cantidad, es mucho más que las proteínas en la mayoría de los casos. Pero al realizar el estudio, lo iniciamos con María Carmen Collado, quien está aquí presente.
se vio que no hay diferencia entre la leche de bebés pretérmino o a término, pero sí la diferencia tiene que ver con lo que se secreta y lo que no. Se los muestro en un minuto más. Hay otros reportes también que, como se podría esperar, es que hay una gran cantidad de OLHs en la leche de pretérmino, y David Scrooby publicó datos que puede ser que había una imagen de fucosilación y cialiación en OLHs pretérmino, que quiere decir que las membranas transferasas no lo pueden hacer y se pueden expresar y no expresar en una madre, que por el momento no podemos expresar, y también significa que el estado de secreción cambia de una lactación a la otra. Lo que significa para las células de los lactantes no lo sabemos todavía, pero es interesante estudiarlo. Entonces no hay información que podamos comparar, es muy complejo, tenemos que hacer muchísimas pruebas antes de poder analizar una muestra, analizarla, cuantificarla, por lo tanto perdemos mucho material si no tenemos mucha experiencia. Y el siguiente punto de la dificultad es la espectrometría de masas, que también es hecha perfecta para identificar OLHs y no se desarrolló para la cuantificación. Por eso es que mucha gente dice que estos datos son relativamente cuantitativos. Eso es todo lo que voy a decir en cuanto al método. Se ha dicho ya que tenemos oligosacáridos, también hay puntos ácidos, pero lo interesante es que la fracción neutral, la composición, depende muchísimo del grupo de los antígenos de Lewis y su estado de secretor, y todos dependen de los secretores o no, dependiendo de las transferasas de fucosil. El 95% de los mexicanos y 80% de los europeos expresan enzimas que tienen fucosas en cierta posición en nuestras epítopes de los carbohidratos de células epiteliales, y estas se pueden encontrar en secreciones y en la leche también. El 20% no contiene esta enzima, sino otra que adhiere la fucosa a otra posición. Es algo sumamente específico. Y la pregunta es, ¿qué significa todo esto? Y totalmente independiente de la nutrición de los lactantes, etc., hay publicaciones recientes que demuestran que existen por lo menos fuertes asociaciones entre lo que llamamos el estatus de food y el estado de no secretor, que se conecta altamente a la enfermedad de Crohn. Hay una publicación reciente de los Estados Unidos de hace un par de meses que muestra que hay una fuerte asociación de las infecciones por futavirus dependiendo del grado de secretor. Y Morrow ha mostrado que obviamente hay una asociación en relación con la mortalidad, enterocolitis necrotizante, bebés pretérmino, dependiendo de su estado secretor o no secretor. Y David Collins ha mostrado la composición de microbios de las heces de los lactantes depende de este estatus, así es que podemos esperar desenlaces en salud, aunque tenemos que tener mucho cuidado en este sentido acerca de cómo determinar si alguien es el secretor o no secretor. Podríamos hablar más de esto durante la discusión. Por el momento, ¿acaso es importante saber qué cantidad y qué tipos de OLHs recibe un lactante? Ya les mostraba esto antes. No hay diferencia entre lactantes pretérmino en el total número de OLHs.
Pero si se divide en las mismas muestras, de acuerdo con el secretor, si es secretor o no es secretor, vemos que hay enormes diferencias en la cantidad total. Y la pregunta es, ¿qué significa si el lactante recibe esa cantidad diferente? Y no se trata nada más de la cantidad, resulta que es totalmente diferente. Y le quiero mostrar esto en dos láminas. En este caso, vemos, cuantificamos 15 OLHs de leche de lo que llamamos secretores y pueden ver que el patrón en este caso está dominado por tres componentes. LNT, que es lacto-N-tetraosa, que es casi la estructura de todos los oligosacáridos. Después dos fucosilactosas muy dominantes y también hay fucopentaosa 1, que es el 80% de todos los OLH lo contienen. Lo mismo casi en este caso es 60%. Ahora bien, si analizamos leche de una mujer que es no secretora, la imagen es totalmente diferente. Lo pueden ver aquí, no hay nada en azul, no hay fucosilactosa, no hay LNFP1, pero hay una gran cantidad de LNT. Y estos tres colores muestran que es lacto-N-gluco2, similar a LNFP1, pero está en una posición diferente. Quiere decir que no es un patrón totalmente diferente, sino también se refiere a toda la cantidad que es totalmente diferente. Vean aquí el medio, aquí es 8.7 en uno y en un grupo y 5.5 en el otro. Hablaba al inicio que les quería mostrar qué es lo que encontramos, o si es que encontramos algo en las muestras fecales. Y la pregunta es si hay diferencia entre el términos del destino metabólico de los componentes secretores o no secretores. También es una pregunta difícil, porque en las muestras de heces vemos OLHs íntegras sin modificadas, también encontramos OLHs modificadas, también glucoproteínas, glucolípidos íntegros, componentes digeridos y esta gran cantidad de secreciones intestinales. Y hay un gran recambio por día. Así es que en matrices de las heces es muy difícil de trabajar. Hay publicaciones de Halpert que muestran que parece haber una disminución gradual de OLHs fecales con el tiempo en los lactantes a término, aunque no se ha podido detectar OLHs después de un par de meses. Y también es importante que no hay LNT presente. En el grupo de Davis obtuvieron resultados similares demostrando que hay una gran variedad de OLHs, pero tampoco encontraron LNT y LNNT, lo que indica que son componentes que pueden utilizar las bifidobacterias. Y desafortunadamente nosotros no encontramos estos resultados en nuestros estudios que hemos realizado y de los cuales les muestro algo brevemente. Siempre encontramos LNT y LNNT, siempre que haya presencia de OLHs. Hace mucho tiempo era sumamente difícil tener métodos analíticos disponibles. Entonces pensamos, ¿qué podría ser una buena idea? ¿Qué podemos hacer para etiquetar OLHs en vivo y poderles darle seguimiento al estado metabólico? Y dijimos, bueno, si es posible aplicar un bolo etiquetado con galactosa, tal vez esa galactosa enriquezca la parte de la memoria y se puede incorporar a la lactosa y a los oligosacáridos. Eso es lo que esperábamos.
Y para hacerles la historia breve, pudimos demostrar que inmediatamente después de administrar el bolo, hay un cambio inmediato en los valores de C13 delta, que quiere decir que sí hay una incorporación una semana después de su consumo y después hay un fuerte aumento y disminución en los siguientes días. Fue emocionante porque significaba que realmente habíamos llegado a una etiquetación de C13. Y puedo resumirles estos datos que hemos hecho en 4 estudios diferentes. Y no es tan fácil como nos hubiera gustado expresarlo. Encontramos que en muestras fecales de lactantes amamantados hay una gran variedad de OLHs y también de sus derivados, 4 a 6 semanas después del nacimiento. 6 meses después, en los mismos lactantes no había presencia de OLHs en lo más mínimo. En otro grupo se encontró nada más unos pocos OLHs detectables con un rango de masa muy bajo y 6 meses después, igual, el mismo patrón. En otro grupo, con unos pocos OLHs al inicio y después OLHs mucho más complejos 6 meses después. Y el tercer grupo, incluso después de unas semanas, no había OLHs detectables y tampoco se encontraron 6 meses después. Y lo que acabo de mencionarles, si acaso encontramos OLHs, LNT siempre está detectable. Y eso puede ser que hay una mayor disminución de OLHs durante la lactancia, quiere decir que pueden ser utilizados por las bacterias. ¿Y qué podemos decir en muestras de orina? No voy a hablar al detalle, pero aquí pueden ver una imagen de espectrometría de masa de 15 madres diferentes. Vemos los OLHs típicos, no voy a hablar al detalle, pero si comparamos estos patrones, el A y el B, con el patrón de la orina de sus respectivos lactantes, veríamos el patrón similar. Aproximadamente quiere decir que los OLH sí se pueden secretar, obviamente pasan el tubo digestivo de alguna manera y se excretan con la orina, que es poco usual porque son estructuras sumamente grandes. Al ver esta masa nada más, que viene de una madre del grupo de sangre Luis B, pero como Malnitov no nos permitió hacer diferencias entre las estructuras, nos sorprendió, aplicamos después otros métodos y vimos que no había presencia del NFP1 en las secreciones de los bebés que recibieron lactancia, aunque el NFP1 era el OLH más abundante en la leche secretada. Termino ahora con esta lámina a manera de excusa diciendo que los OLHs en la orina de los infantes quiere decir que a menudo este patrón refleja el patrón de la leche. Podemos ver la absorción intestinal y la excreción renal subsecuente de estructuras íntegras en todos los lactantes. Y algunas veces se encuentran algo de componentes enriquecidos y otros agotados, depletados. En otros lactantes el patrón es bastante sencillo, principalmente LNT y componentes glucosílicos. Y es una observación sorprendente porque vimos que hay el NFP1, lacto N-fucompentaosa 1, muy abundante en la leche, el secretor, aunque no detectable en la orina de los lactantes, aunque la mayoría de los OLH son detectables. Y otra observación interesante es que los secretores, que son de OLH específicos al grupo de Lewis, en heces u orina de lactantes,
puede detectarse aunque el lactante haya recibido leche de madres que no son secretoras. Resumo entonces mi presentación diciendo que hay una gran variedad de OLHs que reciben los lactantes, especialmente dependiendo de su estado secretor o no secretor, que son entre 5 y 15 gramos, difiriendo totalmente los patrones. Y de acuerdo con nuestros datos, parece que no hay disminución gradual. No, eso está equivocado. Debería decir OLHs intact, no intake, o sea, íntegros y sus derivados. Y hay una cuantificación para responder a la pregunta, ¿cuántos de estos OLH se absorben realmente para que puedan tener un efecto sistémico? Y de acuerdo con nuestros estudios, hemos recabado muestras de leche, orina y fecales hasta 6 horas después y al lactante se le pesó antes y después de iniciar la succión, así es que vemos el peso del todo el meconio que recibió el bebé y la cantidad de OLHs individuales y los comparamos con la cantidad de OLHs excretados con la orina. Y encontramos, por ejemplo, que 50 a 100 miligramos de LNT se secreta por día. Es una cantidad enorme. En cuanto al hecho que el momento que se observen los OLHs pueden compararse como algo muy potente y se necesitan cantidades mínimas para lograr estos efectos. Mi conclusión y perspectivas son que hay una gran variación en el consumo de OLHs dependiendo de si es leche de secretor o no secretor. No hay datos que muestren que haya un patrón simple. En cuanto al estado metabólico es totalmente diferente y debe depender de la microbiota. Escucharemos más al respecto. Y por supuesto, en los lactantes, la microbiota del tubo digestivo y viceversa. Y mi opinión personal es que no estoy tan seguro de que el efecto de los OLHs en la microbiota de las bifidobacterias específica o no específica, como verán en la siguiente presentación. La situación es mucho más compleja que esto. La excreción de OLH en la orina sigue el patrón de la leche, con algunas excepciones. En general, del 1 al 5% de los OLH se excretan tomadas por la madre. Y en la leche del secretor no se pudo detectar el NFP1 en la orina. Y mi última lámina, aunque tenemos cientos de componentes, como vieron en algunas de mis figuras, hay de 5 a 10 o 15 que son importantes desde el punto de vista cuantitativo. No estoy diciendo que los otros no sean relevantes en la función. En cuanto a las tecnologías y los nuevos estudios clínicos, por supuesto podemos esperar que se tiene que demostrar seguridad y eficiencia de cada uno de los OHAs individuales para responder a la pregunta ¿cuál es la cantidad total? Si hay que suplementar 5 gramos en total o 15 gramos, debe de ser los componentes específicos a secretor o a no secretor y en cualquier caso mostrar si los datos que encontramos son reproducibles. Finalmente agradezco a mis colaboradores en Dicen, especialmente a Udar Dots, de la cual presenté algunos datos, y Subal Rudolph, que ha sido mi colaboradora en este campo. Agradezco también a María Carmen Collado, a Horst Schroten y Magnus Domeliov por su colaboración y les agradezco a ustedes muchísimo por su atención.
Gracias, profesor Kunz, por una presentación tan interesante. Y abrimos el foro a discusión. Preguntas, por favor. La variación que muestra es atractiva, pero ahora la leche humana se ha hecho más tipo de producto, especialmente para los lactantes en la UCIN. Y tomando las notas de las madres secretoras del grupo de Lewis, se obtiene un gran espectro de los oligosacáridos. ¿Eso es mejor para el lactante o en esencia debemos enfocarnos en los atributos específicos de la madre? Lo desconozco. Creo que por el momento es cuestión de disponibilidad. En cuanto a los métodos para sintetizar estas componentes, creo que por el momento es muy diferente obtener una gran cantidad para estudios clínicos. Es diferente si usamos leche de bovinos y aislamos algunos de los componentes que están presentes ahí predominantemente. Pero temo que debemos de intentar pues, lo que sea mejor. No puedo darles una respuesta a su pregunta, discúlpeme. Clemens, gracias por una presentación tan interesante. Otra vez, me parece que reconocemos que la composición de la leche materna cambia conforme sea necesario para el lactante. Si le entendí correctamente, la naturaleza de los OLHs en beta, término y a término son diferentes y también en el calostro, la leche. ¿Sabemos algo de la composición de los OLH en los países en desarrollo, en donde sus necesidades de protección de los neonatos es mucho mayor que en los países desarrollados? Yo diría que no tenemos datos suficientes de los países en desarrollo. Hay algo, pero me parece que es demasiado pronto para llegar a conclusiones de que haya diferencias. Porque a menudo no se pone atención al hecho que el estado de secretor o no secretor sea tan dominante que influya el patrón. Eso es lo que necesitamos estudiar realmente en el futuro. Nosotros no encontramos, por ejemplo, en cuanto a lactantes a término o pretérmino, una diferencia en nuestra corte española. Otros encontraron grandes diferencias. Hay datos de Gabrieli que demuestran que en el calostro hay hasta 30 gramos por litro de OLH, que es sumamente elevado y considero principalmente que sea demasiado elevado. Sin embargo, no tenemos métodos estandarizados disponibles y necesitamos una serie de muestras muy grandes para llegar a estas conclusiones. ¿Alguna otra pregunta? David Mills, muy buena plática. Preguntaba yo sobre las diferencias de los secretores y no secretores que mostró y la impresionante diferencia en la cantidad de OLHs. Y nosotros publicamos un artículo con Jeff Gordon y Carlitos que mostró que en Malawi, que eran niños que estaban más malnutridos, que se correlacionaba con la cantidad de oligosacáridos. Y siento curiosidad por saber cómo es que existen los no secretores. ¿Por qué deberían de existir los no secretores? Y lo digo porque soy no secretora y mi esposa es también no secretora, así es que propago a gente no secretora. ¿Cuál es la ventaja de un estado no secretor si estamos dando menos oligosacáridos y pensamos que son protectores de diferentes maneras? Sí, tenía miedo que recibir estas preguntas, pero no la puedo responder todavía. Sin embargo, es fascinante que obviamente algunos que son no secretores están protegidos de ciertas enfermedades.
y otros que sí son secretores tienen protección de otras enfermedades, por ejemplo, para infecciones por norovirus. Al ser no secretor, parece tener 100% de protección. Eso no quiere decir que si eres secretor, hay infecciones neurológicas en menor cantidad, pero tal vez la mitad de ellos tienen las infecciones y la mitad no. O sea, no es nada más cuestión de ser secretor o no secretor, sino normalmente hay otros factores adicionales más complejos que tienen papel. No sé exactamente por qué es tan diferente. Sí, una de las cosas a pensar, y me siento nervioso cuando vemos este tipo de datos, estamos pensando en reparar el déficit. Decimos, bueno, tal vez tengamos que agregar algo a la leche de las madres no secretora, pero no sé si sabemos suficiente de por qué existen los no secretores para comenzar, como realmente podamos reparar algo que no sea tal vez un déficit, sino sea nada más una correlación. Me preocupa entonces que las interpretaciones de estos datos lleven a rectificar una situación cuando realmente no la entendamos a cabalidad. Y quiero agregar un punto más que me parece que es importante considerar en estudios futuros. Ese es el problema en todos los estudios de asociación. Etiquetar a una persona como secretora o no secretora normalmente se hace con pruebas de aglutinación de sangre. Pero al ir entrando a otros han demostrado ya hace mucho tiempo que esas pruebas de tipificación de sangre no están en concordes totalmente con la edad de todos los patrones. Esa es una cuestión importante hoy en día. Podemos decir nada más, en la leche hay componentes de secretor o del no secretor si es leche humana. No podemos usar muestras de orina u otros biológicos y llevar estas conclusiones. Incluso haciendo pruebas de aglutinación celular. Seguramente tú estás de acuerdo de que hay tantas bacterias en la saliva que tienen influencia en los epítomes de Lewis. Creo, obviamente, que tenemos que analizar la leche para que quede claro la respuesta. ¿Y me permite agregar algo al punto? El contar con esos datos interesantes de que la leche de los no secretores a veces se encuentran componentes de secretor en la orina significa que los OLH de la leche deben de modificarse, así que tenemos que poner atención también al estatus de secretor o no secretor del lactante, entonces ya se vuelve complicadísimo. Saavedra de Suiza. Quiero regresar al tema de la asociación entre los OLHs existentes y los OLHs de la grasa, cuando tiene que ver con cierta presión de selección del intestino y como que parece ser un número reducido de bifidobacterias, por ejemplo. ¿Tenemos acaso alguna idea de cuál es la correlación con bacterias relacionadas con la leche materna y la presencia de las concentraciones de OLH, especialmente en los primeros días de la lactancia? Si hay relación entre OLHs y las bacterias en la leche materna. No soy competente de este tema. Soy microbiólogo y otros más colaboran en el área, pero para mí creo que es muy temprano llegar a conclusiones en cuanto a OLHs y microbiota. Si me permite hacer un comentario al respecto. Sí, la mucosa tiene también mucha lactosa y hay estudios que sugieren que los OLHs influyen en el crecimiento de organismos relacionados con la leche.
cuyo origen es la piel, estafilococos y estreptococos. Pero al analizar, no se vieron OLHs que se agotaran, depletaran de los medios al cultivarlos en OLHs. Y una de las salvedades de esto, especialmente para los microbiólogos, es que al purificar los OLHs se purifican péptidos y otras cosas también. Por lo tanto, el gran adelanto en la síntesis de ciertas especies para hacer pruebas de un solo OLH en lugar de purificarlo de leche bovina o de leche humana, en donde se obtienen contaminantes en donde pueden crecer las bacterias, microbios. Así es que estoy seguro que cuando hacemos pruebas de microbios de la leche de la materna, se hacen pruebas con OLHs purificados y ahí vemos que crecen. Incluso la bifidobacteria, si se le da lactosa y un OLH, va a crecer lactosa primero. Y en leche materna normal hay mucha presencia de lactosa. Estoy de acuerdo, David, totalmente. Pero al hablar de lactosa, siempre me pregunto, ¿cómo podemos excluir en estudios de crecimiento los efectos de los OLH de los efectos de la lactosa? En los lactantes, ¿cómo realmente podemos asegurarnos que el efecto en las bifidobacterias se deba a los OLHs y no a que haya un poco de presencia de lactosa? Y las bifidobacterias utilizan muy bien la lactosa. Muy buena pregunta. Y necesitamos entender más. Las mamás se preocupan si hacemos una biografía biológica de los lactantes, así es que tendremos que usar modelos animales. Mi observación es que lo que se ve en la orina de los lactantes se encuentran OLHs de secretor y me preguntaba yo, ¿se importa realmente el estatus de secretor de un lactante para ver cuáles son los patrones? A ver, perdón, no entendí tu pregunta. La observación de que encuentran OLHs modificados por secretor en lactantes que reciben leche de no secretores, esto creo que significa que sí importa ser secretor como lactante o la microbiota es la que modifica el OLH. Pues esas son las dos grandes preguntas: ¿por qué? ¿Cómo? ¿En dónde? ¿De dónde vienen estos OLHs de la leche que se modifican? ¿O son glucosidasas que despiden parte de los OLHs, o hay transferasas, ambas presentes en el tubo digestivo, en las células epiteliales? ¿O si es la microbiota? Es una pregunta muy difícil. Quería yo regresar al tema de la lactosa, del que hablábamos. En los bebés prematuros tienen muy poca lactasa en su tubo digestivo. En los estudios clásicos han sugerido que nada más 20-30%. Así es que se han hecho varios estudios en la década de los 70 y los 80 con Craig King y Dormo Kling y otros que han visto la vía de salvataje de la lactosa y han encontrado una vía muy importante donde se ve la producción de ácidos grasos de cadena corta. Y esos son los que llevan al colon y se usan para fines de producción de energía y otros fines potencialmente benéficos. Así es que ahora estamos hablando de que los OLH parece ser el área más sexy, pero creo que todavía hay algo en la historia de la lactosa que se nos ha olvidado. Y necesitamos tener mejor entendimiento de la relación entre la lactosa y los OLH. Así es, estoy de acuerdo totalmente y tengo estos artículos de los 90 en casa. Me parece que son excelentemente buenos y debemos de tomarles en cuenta.
Hay una publicación muy interesante en Mucosal Immunology de hace 6 meses aproximadamente, que sugiere que puede que haya una función más para los OLHs. Sabemos que son un sustrato para la proliferación bacteriana, sabemos que pueden interactuar como análogos de receptores de los microbios que tratan de penetrar el intestino, pero esta publicación sugirió que podrían interactuar directamente con los enterocitos y estimular ciertos genes. ¿Puede comentar al respecto? ¿Conoce este artículo? Lo conozco, pero no tengo nada que comentar. No puedo comentarlo porque los OLH es un tema que está tan álgido hoy en día. Hay miles de publicaciones al respecto, con muchas suposiciones y especulaciones, hipótesis. Creo firmemente que es muy pronto. Y en cuanto a la pregunta específica, me parece que es muy difícil entender las interacciones. Así es que no quiero hacer comentarios al respecto. Clemens, te quiero preguntar, hiciste una conclusión acerca de la preocupación de la aplicabilidad de los datos, y es un tema muy importante en todos los temas de la ciencia, incluyendo el microbioma. Así es que es uno de los temas que tiene que ver con la aplicabilidad y la metodología utilizada. Entonces, el estado del arte, la metodología del análisis de composición es suficientemente avanzado que los investigadores del campo puedan reunirse y hacer un grupo de trabajo internacional para acordar, ponerse de acuerdo que los europeos y los estadounidenses y americanos usen los mismos métodos entre los grupos de investigación y compartan datos, o todavía tenemos más adelantos metodológicos. Todavía no estamos listos para una cooperación internacional a nivel científico aún. Creo que es muy pronto el hacer estos estudios multicéntricos porque los métodos todavía son muy diferentes. A ver, me corrijo. No es la medición final. No hay problema hacer espectrometría de masas con diferentes sistemas para identificar los componentes, pero si estamos hablando de cuantificación, ese es el gran tema. Y no hay métodos estandarizados. Pero si se retira la grasa, se tiene que retirar la lactosa y proteínas. Y se pierde mucha material si no tiene uno mucha experiencia. Eso es lo que dije. Hay que tener mucho cuidado al usar estos datos. Tal vez sea mejor hacer estudios multicéntricos con unos pocos centros, pero se deben analizar los datos por 1 o 2 laboratorios diferentes. Sería una posibilidad. Por ejemplo, encontramos, y nada más al ver en calorías, ¿qué encontramos si agregamos un OLH a cierta columna de preparación? Dependiendo de la gente que lo hace, hay entre 15 y 90% de recuperación. Realmente es muy difícil. Parece sencillo, pero realmente es muy difícil. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Muy bien, muchísimas gracias, doctor Kunz.